¿Qué pasa, Makers? Bienvenidos de nuevo a The Maker PC. En esta sesión vamos a ver cómo podemos instalar una inteligencia artificial sin censura en nuestra llave USB. Veréis qué fácil es. Así podremos tener una inteligencia artificial a la que le podemos pedir cosas de hacking y cosas sin censura. ¿Vale? Después de la intro, comenzamos. Bienvenidos a The Maker PC. Bien, chicos, lo primero que vamos a hacer va a ser dirigirnos a nuestro navegador favorito. En este caso voy a utilizar Chrome. Bien, y nos vamos a ir a la página de github.com, harvesusanram99. Bueno, esto es un chico que ha creado este proyecto. Vamos a ir a su página de GitHub. Aquí tenemos el proyecto. Bien, os dejaré como siempre los enlaces en la descripción del vídeo. Y aquí fijaros, si leemos un poquito la documentación, pues nos dice que es una inteligencia artificial portátil y sin censura, con lo que vamos a poder pedirle prompts, por ejemplo, de no sé, cualquier cosa que queramos que esté censurada. Imaginaros que queremos hacer cómo crear un ataque a una red wifi, ¿no? Y nos dará las herramientas que necesitamos y todos los parámetros, por ejemplo, ¿no? Es un decir, ¿no? De todas maneras, deciros que no hagáis esto si no es en un entorno controlado y bajo vuestra supervisión, ¿vale? Y aquí en este canal no promovemos ni fomentamos la piratería ni el hacking. Esto solo con fines educativos. Vale, y si os fijamos aquí tenemos varios modelos, ¿vale? Vamos a utilizar este que es el número 1, ¿vale? Que ocupa 7 GB y es el de mejor calidad y sin censura, que son 7 GB. Y la configuración, bueno, necesitamos una llave con al menos 16 GB. Se recomienda 32 para varios modelos. Yo solo voy a poner un modelo. Vamos a formatear la memoria en FAT. Requerimos para la descarga descargamos los repositorios y los copiamos a la unidad USB. Vale, primero que vamos a hacer va a ser ir a nuestra unidad USB, la vamos a formatear y como os he dicho antes la vamos a poner en el FAT, ¿vale? Y 32 kilobytes. En la etiqueta del volumen yo le voy a poner IA sin censura. Portable. Vamos a poner ya portable, iniciamos, ¿vale? Y con esto lo que vamos a conseguir es que ya tenemos formateado nuestro pendrive en exFAT y con 32. Bueno, vamos a descargar lo que es la herramienta, la descargamos en zip, ¿vale? Y posteriormente vamos a descargas, la tenemos aquí, ya la tengo descomprimida, la abrimos y seleccionamos todos los archivos, los copiamos y los metemos en nuestra memoria USB. Correcto, ya tenemos los archivos en el directorio raíz, ¿vale? No pongáis la carpeta. Pues nada, vamos a ejecutarlo. Si veis que hay una carpetita de Linux aquí, eso sería para los que tengáis el sistema operativo Linux y queráis hacerlo desde un Linux. Vamos a ejecutar como administrador el instant.bat. Le decimos que sí, se nos abre una terminal. Bien, fijaros que en esta terminal que se nos ha abierto ya nos ha reconocido nuestra llave de memoria, que es de 16 GB, y le damos una tecla para continuar. ¿Vale? Entonces aquí ya nos está diciendo, fijaros, el número 1, que es NemoMix, necesitamos 7 GB, es sin censura. Tolfi, que es sin censura también, y necesitamos 5 GB, y los demás ya son con censura. Entonces, si quisiéramos instalar varios sistemas operativos, o sea, varias IAs, pondríamos 1 punto coma, 2 punto coma y así sucesivamente. Como yo solo voy a instalar
la Nemomis, que es absurdo tener varias instaladas. Le doy a dar y, como estamos conectados a internet, él solo me va a descargar lo que es la inteligencia artificial y me la va a instalar en la USB. Vamos a detener el vídeo porque, si os fijáis, esto va a ser muy lento y vamos a continuar ahora cuando termine la instalación. Fijaros que va descargando, vamos por el 18%. Y ahora nos van a salir unas ventanas, nos vamos a decir a todo que sí, para que instale la herramienta, ¿no? Bien, veis que ya nos ha hecho una de las partes. Bien, ha llegado al 100%, vamos a seguir haciendo, va a seguir instalando toda la herramienta. Y vamos a pausar el vídeo para que no se nos haga muy largo y vamos a ver la instalación. Bien, chicos, como os decía antes, se nos van a abrir unas ventanas emergentes porque nos va a instalar en nuestro PC una aplicación para poder arrancar nuestras IAs. Tener en cuenta que aunque arranquemos desde esta aplicación nuestras IAs van a estar trabajando siempre en local y dentro de la memoria USB en la que hemos instalado nuestras IAs. Entonces le damos a instalar y dejamos que el proceso termine. Va a instalar unas aplicaciones que son necesarias para poder arrancar las IAs en modo local desde nuestra USB. Tener en cuenta que lo que estamos haciendo con este proyecto es crear las IAs. Vamos a darles de intentar. Vamos a crear las IAs dentro de nuestra memoria USB para que trabajen en local y así obtener una mayor privacidad y que todo esté controlado dentro de la memoria USB para que no haya ninguna fuga de datos, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a dejar que termine. Ya ha terminado, le damos a terminar. Mirad, fijaros, aquí se me ha creado un icono en el escritorio con el Anything LLM. Si le damos y lo ejecutamos como administrador, ahora fijaros que ya se me abre. Bueno, en este caso tendría que reiniciar, pues ya lo he abierto varias veces, para que veáis. Vamos a hacerlo de otra manera para que veáis cómo se arranca y cómo se enciende, ¿vale? Bien, chicos, veis cómo ahora al iniciar la aplicación nos saldría esta pantalla. Vamos aquí vamos a empezar. Y ya tenemos aquí nuestra inteligencia artificial en la que podríamos ya hacerle aquí cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Bien, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordaros que vuestro apoyo es muy importante para las comunidades de los que creamos contenido. Suscribiros, darle a la campanita, darle a me gusta y sin más, pues nos vemos en el siguiente vídeo.